Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con esta última clase del trimestre. Vamos a estar cubriendo el capítulo 13 y el 14 de manera condensada, así que eso es lo que tenemos para materia hoy. Vamos a orar y comenzamos. Padre Santo, Dios de la gloria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí con los hermanos presentes y los que están por medio de Zoom. Pedimos que seas tú con nosotros en esta clase. Si hay alguien que todavía falta de conectarse, que así lo haga. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, de poder seguir aprendiendo de tu palabra y pedimos que lo que aprendamos lo pongamos en acción en nuestras vidas. Te doy gracias y en el nombre de Jesús he orado. Amén. Muy bien. Vamos entonces a estar, como dije, cubriendo el capítulo 13 y el 14 y vamos a tratar... Se van a dar cuenta que voy a dar unos brincos de unas páginas a otras porque lo que hice fue que cogí lo más relevante a ambos capítulos que entendía yo que debíamos de enseñar. Así que vamos a comenzar hablando de Roma a Constantinopla y obviamente estamos hablando de lo que es el lugar. Entonces, vamos a estar tocando a Constantino hoy, vamos a hablar un poco de él, vamos a estar hablando de otros personajes más. Así que lo que está aquí, como ya está condensado como tal, los capítulos ya yo los condensé, todo esto que está aquí, en esta clase de hoy, yo quiero que usted se lo repase y lo estudie, porque de cualquiera de las áreas aquí pueden venir cosas en el examen. Porque como vuelvo y digo, ya yo le quité al capítulo 13 y le quité al capítulo 14, así que es mucha menos la información que hay. ¿Ok? Antes de la batalla del puente Milvio, Constantino se había estado preparando para asumir el poder sobre un territorio cada vez más vasto. Esto lo hizo asegurándose de la lealtad de sus súbditos en la Galia y la Gran Bretaña, donde había sido proclamado César por las legiones. Durante más de 5 años, su política consistió en reforzar las fronteras del Rin a fin de impedir las incursiones de los bárbaros dentro del territorio romano y en ganarse el favor de sus súbditos, mostrando clemencia y sabiduría en sus edictos y sus juicios. Esto no quiere decir que Constantino fuese el gobernante ideal. Sabemos que era un hombre excesivamente amante del lujo y la pompa, que se hizo construir en Treveris un palacio enorme y fastuoso. Mientras los viñedos de que dependía la vida económica de la ciudad permanecían inundados por falta de atención a las obras de drenaje. Pero en todo caso, Constantino parece haber poseído el raro don de los gobernantes que saben hasta qué punto pueden aumentar los impuestos sin perder. Me estoy quedando yo ciego ya. Sin perder la lealtad de sus súbditos y que saben cómo ganarse esa lealtad. En la Galia, Constantino se ganó la buena voluntad de la población, garantizándole protección frente a la amenaza de los bárbaros y explotando sus más bajas pasiones mediante espectáculos cruentos en el circo, donde fueron tantos los cautivos bárbaros muertos que un cronista nos dice que hasta las bestias se cansaron de la matanza. Entonces aquí vemos algo similar o parecido a lo que pasó en los tiempos de Nerón con los cristianos, pero ahora estaba sucediendo con los bárbaros. En el año 322, Constantino, soprexto de perseguir un contingente bárbaro que había atravesado el Danubio,
penetró en los territorios de Licinio. Recuérdense que Licinio era el otro emperador. Este último interpretó esa campaña militar, quizás con razón, quizás sin ella, como una provocación premeditada por parte de Constantino, y se dispuso para la guerra, concentrando sus tropas en Adrianópolis. Por su parte, Constantino reunió un ejército algo menor que el de su rival y marchó hacia la misma ciudad. Y quiero que sepan que de la misma manera que en aquel tiempo hubo dos emperadores, vamos a ver cuando estemos en el próximo trimestre estudiando un poquito más a fondo la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como también a través de los siglos hubo momentos en que hubo dos papas a la misma vez y uno no reconocía al otro y viceversa. O sea que ambos papas se estaban peleando entre sí porque ninguno quería ceder ante el otro, porque ellos entendían que cada uno era el verdadero. Y en esta situación de los Césares, vemos que cuando habían dos Césares también habían problemas. Así que no nos debe de sorprender que esto continúa luego en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es una hija de lo que es el Imperio Romano. Según narran varios historiadores, Licinio temía el poder, al parecer mágico, del Labarum de Constantino, y les ordenó a sus soldados que no mirasen hacia el emblema cristiano. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que Constantino dijo que había visto en los cielos la señal del cristianismo y ahora él servía al Dios cristiano? Pero, como vamos a ver más adelante, no solo se mantenía sirviendo al Dios cristiano, sino que estaba también sirviendo otros dioses. ¿Ok? Entonces, ellos estaban pensando que el Dios de los cristianos estaba dándole a Constantino las victorias que estaba teniendo. Así que, en este caso, le ordena a sus soldados que no mirasen hacia el emblema cristiano ni lo atacasen de frente. Es de suponerse que con tales advertencias los soldados de Licinio no pelearían con mucho valor. Fuera por esta o por otras razones, tras una larga y cruenta batalla, Constantino resultó vencedor y Licinio se refugió con su ejército en Bizancio. Y ahí podemos ver, obviamente, lo que es el factor de la superstición, porque estos hombres que no tienen ningún tipo de conocimiento de lo que es la realidad de las enseñanzas cristianas desde el contexto bíblico, ellos están escuchando que su emperador le está diciendo: no miren el signo del cristianismo porque les puede pasar algo. Pero esto es todo desde un punto de vista como si ese signo tuviera un poder que les va a afectar. Obviamente les afectó psicológicamente, porque como bien dice el autor del libro, es obvio que alguien así no iba a poder pelear muy bien. Así que la resistencia de Licinio en Bizancio prometía ser larga, pues la ciudad podía ser abastecida por mar desde el Asia Menor, donde Licinio contaba con abundantes recursos. Además, su escuadra era varias veces superior a la de su rival, que estaba bajo el mando de Crispo, el hijo mayor de Constantino. Pero ambos almirantes eran poco duchos, o sea, eran poco expertos, eran poco conocedores en estrategia naval, y a la postre, tras una serie de errores inexplicables, la flota de Licinio fue destruida por una tempestad. Ante tal desastre y temiendo verse completamente rodeado por fuerzas enemigas, Licinio se retiró con sus tropas
al Asia Menor. ¿Ok? Del sol invicto a Jesucristo. Ok, ahora vamos a estar hablando un poquito acerca de la conversión de Constantino y de cómo el sol, el dios del sol, era su dios principal y pasó a ser Jesucristo, aunque él no renuncia a los otros dioses, y vamos a estar hablando de eso. Acerca de la conversión de Constantino se ha escrito y discutido muchísimo. Poco después de los hechos hubo escritores cristianos que, según veremos en el próximo capítulo, que intentaron mostrar que esa conversión era el punto culminante de toda la historia de la iglesia. Otros han dicho que Constantino no era sino un hábil político que se percató de las ventajas de una conversión, o que una conversión podría acarrearle, y que por tanto decidió uncir su carro a la causa del cristianismo. Ambas interpretaciones son exageradas. Basta leer los documentos de la época para darnos cuenta de que la conversión de Constantino fue una muy distinta de la conversión del común de los cristianos. Cuando algún pagano se convertía, se le sometía a un largo proceso de disciplina y enseñanza para asegurarse de que el nuevo converso entendía y vivía su nueva fe, y entonces se le bautizaba. Tal nuevo converso tomaba entonces a su obispo por guía y pastor para descubrir el significado de su fe en las situaciones concretas de la vida. ¿Okay? Así que ahí en esa área, en ese aspecto, podemos ver que eso se mantenía ahí bastante paralelo con lo que la Biblia enseña en referencia al bautismo, lo que enseña en referencia a la fe, y lo que enseña en referencia a tener un guía en el pastor, obviamente para ayudarle en su caminar cristiano y en las diferentes situaciones de la vida. Así que eso se mantiene bastante bien en esa área. El caso de Constantino fue muy distinto. Aún después de la batalla del puente Milvio y a través de toda su vida, Constantino nunca se sometió en materia alguna a la autoridad pastoral de la iglesia. O sea, él no respetaba el que el pastor pudiese tener ningún tipo de autoridad sobre él, porque él se veía como la autoridad máxima de todo el mundo. Así se veía el emperador. Aunque contó con el consejo de cristianos tales como el erudito Lactancio, tutor de su hijo Crispo, y el obispo Ocio de Córdoba, su consejero en materias eclesiásticas, Constantino siempre se reservó el derecho de determinar sus propias prácticas religiosas, pues se consideraba a sí mismo obispo de obispos. Fíjense que él entendía que él mismo era un obispo y él estaba por encima de todos los obispos, cosa que sabemos que no es real, porque él no tenía ningún tipo de conocimiento en ese momento de lo que era realmente la fe cristiana, ni de teología de ninguna forma. Él solamente se está dejando llevar por la posición de autoridad que tiene como el emperador de Roma. Repetidamente, aún después de su propia conversión, Constantino participó en ritos paganos que le estaban vedados al común de los cristianos, y los obispos no alzaron la voz de protesta y de condenación que habrían alzado en cualquier otro caso. Obviamente sabemos que si hubiesen alzado la voz de protesta, hubieran sacado de ese lugar privilegiado que se estaba encontrando ahora el cristianismo bajo el mandato de Constantino,
Y lo menos que ellos querían era llevar a la iglesia otra vez a los tiempos de la persecución, cuando habían encontrado en Constantino un aliado de la iglesia, en una persona que los estaba dejando llevar a cabo su fe, practicar su fe. Y ese emperador decía ser cristiano también. Podemos llegar hoy, en el siglo XXI, a la conclusión de que en cierta forma es bien probable que no era un cristiano como tú y yo entendemos que debería ser un cristiano. Desde el punto de vista de que él pensaba que era un cristiano, eso mismo es un argumento que hoy en día presentan muchas personas que dicen que son cristianos y ellos juran y perjuran que son cristianos, pero porque tú vayas a una iglesia no quiere decir que tú realmente seas cristiano. Entonces, porque tú digas que tú crees en Cristo no quiere decir que tú eres cristiano. Si vamos a hacer una encuesta de cuántas personas, estudiosos, piensan que Constantino era realmente un cristiano, pues yo te diría que va a haber una división, porque probablemente un 60% van a decir que no y un 40% van a decir que sí. ¿Ok? Así que es un poquito difícil de llegar a esa conclusión. Yo mirando desde este punto de acá, después de leer todo lo que he leído de Constantino, yo me apunto en el grupo de los de 40%. ¿Ok? Sucedía no solo que Constantino era un personaje a la vez poderoso e irascible, que no se podía razonar con él. Ocurría también que el emperador, a pesar de su política cada vez más favorable hacia los cristianos y a pesar de sus afirmaciones de fe en el poder de Jesucristo, técnicamente al menos no era cristiano, pues no se había sometido al bautismo. De hecho, Constantino no fue bautizado sino en su lecho de muerte. ¿Por qué dicen que técnicamente no era cristiano? Técnicamente. Bueno, usted es cristiano cuando usted hace profesión de fe en Cristo Jesús. Ahí es que usted pasa a ser cristiano. No es cuando usted se bautiza. Pero desde los comienzos de la iglesia se establece, y esto no es por la Biblia, sino la iglesia. La iglesia establece que una de las formas de darle iniciación a ese cristiano en lo que es el cuerpo local de la iglesia es por medio del bautismo. Entonces, en el tecnicismo ese, pues él no sería cristiano porque no ha sido bautizado. En la realidad bíblica, si fue una conversión genuina, pues sí, era cristiano. Obviamente, si no fue genuina, pues no. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este señalamiento del bautismo, porque no es que el libro esté enseñando que para ser cristiano tenemos que ser bautizados, sino que técnicamente en aquel momento se había establecido lo que hoy en día todavía se practica, que es que usted pasa a ser miembro de la iglesia o el cuerpo local a donde usted se congrega por medio del bautismo. Obviamente sabemos que si usted se bautizó en otra iglesia y era de sana doctrina también, pues usted pide una transferencia de ese bautismo, de esa membresía, y usted es recibido como miembro en la iglesia. Hubo momentos en la historia donde personas tenían que bautizarse otra vez si salían de una congregación local y entraban en otra. Nosotros hacemos eso aquí solamente cuando vienen de una iglesia que sabemos que no es de sana doctrina. Entonces se tienen que bautizar otra vez. Por ejemplo, si vienen a una iglesia donde bautizan infantes, hay que bautizarlos otra vez.
Si vienen de una iglesia donde son mormones, testigos de Jehová, ese tipo de línea sectaria, se tienen que bautizar otra vez. Porque esos bautismos no son válidos, porque están siendo bautizados bajo una doctrina que es totalmente errónea. Entonces ese no es el Cristo, el Cristo de la Biblia no es el que se les enseñó a ellos. Se les enseñó un Cristo sectario. Entonces hay que bautizarlos otra vez. ¿Ok? Alright. Sucedía no solo que Constantino era un personaje a la vez poderoso, ¿verdad? Ya leímos eso. Voy a seguir más acá abajo. Constantino no fue bautizado sino en su lecho de muerte. Esto yo lo había mencionado ya en unas clases anteriores. Por tanto, cualquier política o edicto en favor de los cristianos por parte del emperador era recibido por la iglesia como un favor hecho por un amigo o simpatizante. Y cualquier desliz religioso de Constantino era visto desde la misma perspectiva, como la acción de quien, aunque simpatizaba con el cristianismo, no se contaba entre los fieles. Tal persona podía recibir el consejo de la iglesia, pero no su dirección ni condenación, puesto que tal situación se ajustaba perfectamente a los propósitos de Constantino. Este tuvo cuidado de no bautizarse sino en su hora final. Entonces, me está curioso de que en una parte el escritor del libro nos plantea que él no piensa que Constantino se convierte al cristianismo por razones políticas, cuando yo veo que él hasta calcula su bautismo de forma política, porque él sabe que tampoco le conviene ante todos los súbditos que tienen, que son seguidores del paganismo, que están en contra totalmente del que se haya hecho cristiano, de que él sea bautizado en el cristianismo. Porque entonces esos que están siguiendo el paganismo, siguiendo a otros dioses, van a decir, espérate, tú sabes, este sí que está en serio con esto del cristianismo. Por lo menos ellos tienen una duda porque el hombre no se ha bautizado. Y lo que normalmente hacía un cristiano era que una vez venía a los pies de Cristo, se bautizaba. ¿Okay? Así que yo veo esta movida de Constantino como otra movida política más de parte de él. Me está muy curioso que muchos no lo vean así. Pero por eso dije que hay un 60-40 con esto de su conversión, ¿verdad? Por otra parte, quienes pretenden que Constantino se convirtió sencillamente por motivos de oportunismo político, aquí está. Se equivocan por varias razones. ¿Ve? El libro está diciendo que no fue por razones políticas. Yo difiero de eso, pero respeto la opinión del autor, pero yo difiero de eso. Vamos a ver las razones que él dice. La primera de ellas es que tal interpretación es en extremo anacrónica. Hasta donde sabemos, nadie en toda la antigüedad se acercó a la cuestión religiosa con el oportunismo político que ha sido característico de la edad moderna. Pero, si eso es cierto, que los políticos de la era moderna y ahora en el caso de nosotros de la posmoderna presentan un supuesto cristianismo para allegarse a todos esos votantes que son cristianos, para que voten por ellos, tan cierto también es, desde mi perspectiva, habiendo estudiado la historia de estos políticos como Césares del Imperio Romano, todos los movimientos que ellos hacían eran
muy bien calculados para ganarse lo que es el favor del pueblo, porque ellos sabían que no les convenía que el pueblo se fuera en contra y tuvieran que utilizar su ejército, su milicia, para pelear con el mismo pueblo que le estaba llevando a ellos los tributos, que le estaba pagando los impuestos, que estaba generando los alimentos y todo lo que el imperio estaba disfrutando. Entonces, si eso no es político, yo no sé qué es. Así que en esta área yo tengo que estar en desacuerdo con la opinión que presenta aquí el hermano Justo en el libro. Pero ese soy yo. Obviamente, nosotros vamos a estar siguiendo el libro desde el punto de vista de que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero en la gran mayoría de las cosas que el libro enseña está correctamente y en la misma línea de pensar que la mayoría de nosotros. ¿Ok? También los dioses eran realidades muy concretas para los antiguos y aún los más escépticos temían y respetaban los poderes sobrenaturales. Por lo tanto, pensar que Constantino se declaró cristiano hipócritamente, si de veras creer en Jesucristo resulta anacrónico, la segunda razón es que de hecho, desde el punto de vista puramente político, la conversión de Constantino tuvo lugar en el peor momento posible. Yo ahí refuto eso diciendo, tú puedes tener miedo a los dioses, pero si tú estás incluyendo a Jesucristo entre los demás dioses como uno más, tu fe en Él no es igual que la de los otros dioses. Pues claro que sí, porque estás poniendo a Jesucristo al mismo nivel que cualquier otro dios pagano. Entonces, si eso es así, no es una conversión genuina. Ahora, si él hubiese puesto en ese momento a Jesucristo por encima de todos los demás y él públicamente hubiera dicho, Cristo es el verdadero y los demás son falsos, ahí cambia la cosa. Pero él no hizo eso. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O comentarios que tengan? Está todo el mundo mudo. Eso quiere decir que están como un jugo de China. Míralos ahí, todos concentrados. Ok. Estamos bien. ¿Y acá, en la casa? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Están bien ustedes? Ok. All right. La segunda razón es que de hecho desde el punto de vista puramente político la conversión de Constantino tuvo lugar en el peor momento posible. Cuando Constantino adoptó a la Varún como su emblema, se preparaba a luchar por la ciudad de Roma, centro de las tradiciones paganas, donde sus principales aliados eran los miembros de la vieja aristocracia pagana que se consideraban oprimidos por Magencio. La mayor fuerza numérica del cristianismo no estaba en el occidente, donde Constantino reinaba y donde luchaba contra Magencio, sino en el oriente, hacia donde su atención no se dirigía sino años más tarde. Por último, la interpretación oportunista se equivoca por cuanto el apoyo de los cristianos pudieran prestarle a Constantino resultaba harto dudoso, puesto que la iglesia siempre había tenido dudas acerca de si los cristianos podían prestar servicio militar. El número de cristianos en el ejército era pequeño. En la población civil, la mayor parte de los cristianos pertenecía a las clases bajas, que no podrían prestar gran apoyo económico
a los designios de Constantino. Y en todo caso, tras casi 3 siglos de recelo frente al imperio, nadie podría predecir cuál sería la reacción de los cristianos ante el fenómeno inesperado de un emperador cristiano. Yo postulo que esta última parte es básicamente para mí una manera de restarle en alguna forma a la posición que postulé anteriormente, que es que tiene a Cristo al mismo nivel que los otros dioses, porque Él no elimina a los otros dioses. Entonces, volvemos otra vez. ¿Es una conversión genuina de Constantino? Unos dicen que sí. Aquí el autor está postulando que no fue por razones políticas. Entonces, si no fue por razones políticas, pues entonces, ¿fue genuina? ¿O no fue genuina? ¿Podemos saber con certeza? No. Yo soy, hermano. Lo que pasa es que no puede servirle a dos señores a la vez, y ahí hay una contradicción entre lo que es la creencia pagana y la creencia cristiana. Hay un choque, y eso no hay mezcla, eso no se mezcla. Es correcto. Entonces el problema que yo tengo es precisamente ese. Porque él haya dicho que se convirtió a Cristo y porque está usando el escudo cristiano, no necesariamente significa que sí. ¿Por qué? Primero, la postura de que no está poniendo a Cristo por encima de los demás, lo está poniendo al mismo nivel de los otros dioses. Segundo, él no tiene suficiente conocimiento teológico para poder llegar a entender lo que es verdaderamente la fe cristiana. Tercero, ya leímos que los mismos obispos, o sea, los pastores, no estaban llamándole a él la atención precisamente porque no lo consideraban un cristiano. Estaban básicamente diciendo, lo estamos teniendo como un amigo de la iglesia. Él era un primo en Cristo. Exacto. Entonces, el mismo libro te está diciendo estas cosas. Entonces, por eso es que yo no puedo estar de acuerdo con que él se ha considerado cristiano. Porque todo lo que él está haciendo, aparentemente, me dice a mí, política. Y aunque la política de aquel tiempo no es como la de ahora, porque ahora, por lo menos en la mayoría de los lugares, gracias a Dios que todavía es así, tenemos sistemas democráticos donde se vota por escoger un presidente o un ministro, un primer ministro. En otros países, en vez de presidente, son primer ministros. Pero en aquel tiempo era sucesión, era como los reyes, eran los emperadores, eran reyes, y sus hijos o familiares eran los sucesores. Entonces, ¿por qué tener el sistema político en la religión? Para tener a las masas en paz, tranquilas. Esa es la única razón. Porque como quiera ellos van a estar en poder, ya que ellos son elevados a esa posición por la sangre. Es como todavía vemos que, aunque no de manera de ejecutar las decisiones del país, pero tenemos reyes en Inglaterra que a través de los siglos han sido familiares que se han pasado los reinados de uno a otro. Sin embargo, eligen un primer ministro para bregar con los asuntos
políticos allá en Gran Bretaña. No es el rey el que decide esas cosas, es el primer ministro. En este caso no es así. El emperador decidía todo. ¿Ok? Así que yo voy a tener esa diferencia de opinión en lo que está hablando aquí el autor del libro, y básicamente me acerco a lo que postuló el hermano Jerry, que tú no puedes servir a dos señores. En el cristianismo tú tienes un señor, punto, y se acabó. No puedes tener más de uno. Lo cierto parece ser que Constantino creía verdaderamente en el poder de Jesucristo, pero él también creía en el poder de los otros dioses. Entonces, eso es como si yo te dijera a ti: yo creo en Jesucristo y yo creo en el poder de Jesucristo, pero creo en el poder de Buda, o creo en el poder de Krishna. No, yo no creo en el poder de Krishna. Krishna no tiene ningún poder porque es un dios falso. Pero tal aseveración no implica que el emperador entendiese la nueva fe como la habían entendido los muchos cristianos que habían ofrendado su vida por ella. Para Constantino, el Dios de los cristianos era un ser extremadamente poderoso que estaba dispuesto a prestarle su apoyo siempre y cuando él favoreciera a sus fieles. El mismo libro, el autor, hermano Justo, nos está diciendo la respuesta. Este Dios de los cristianos, siempre y cuando yo sea buena gente con los cristianos, Él va a estar conmigo. Eso, exacto. Eso es como si yo vengo y digo: bueno, pues siempre y cuando yo trate a Meilín bien, Meilín va a ser buena gente conmigo. El día que yo la trate mal, ya deja de ser buena gente conmigo. Ahí hay una condición, ¿verdad? El día que yo deje de tratar bien a los cristianos, pues Jesucristo no me va a ayudar. Eso es lo que básicamente Constantino está pensando. Luego, cuando Constantino comenzó a proclamar leyes en pro del cristianismo y a construir iglesias, y cuando decimos construir iglesias estamos hablando de edificios, de templos, ¿verdad? Lo que buscaba no era tanto el favor de los cristianos como el favor de su Dios. Este Dios fue el que le dio la victoria en la batalla del puente Milvio, así como las muchas otras que siguieron. Pensó él. En cierto sentido, la fe de Constantino era semejante a la de Licinio, cuando les dijo a sus soldados que el Lavarum de Constantino poseía cierto poder sobrenatural que era de temerse. La diferencia estaba en que Constantino se había apropiado de ese poder sirviendo la causa de los cristianos. Esta interpretación encuentra apoyo en las declaraciones del propio Constantino que la historia ha conservado y que nos muestra un hombre sincero cuya comprensión del evangelio era escasa. Entonces, vamos a analizar esa sinceridad. Era sincero en creer que Jesús tenía poder. Yo puedo creer eso, porque sabemos bien que las escrituras dicen que aún los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuántos demonios van a ir y salir cuando se acabe todo esto? ¿Cuántos de esos demonios van a ser perdonados y van a ser restituidos como ángeles? Ninguno. Seguirán siendo demonios y estarán en el fuego por toda la eternidad. Pero creen. Como hay personas que creen en Dios, que saben que hay un Dios, pero no lo creen. Muy bien dicho, hermana. Saben que hay un Dios, pero no es saber que hay un Dios, es cómo tú crees en ese Dios. Ahí es que está la cosa. Entonces, yo postulo que Constantino creía en el poder de Jesucristo, pero él no creía en Jesucristo
Y como bien dice el autor, que aquí le damos toda la razón al hermano Justo, que es un hombre muy erudito, de que él tenía una comprensión escasa del evangelio. Él no lo entendía. Él no entendía lo que él había hecho. Él lo que entendía era que Jesucristo tenía poder, más nada. Y le voy a decir más. Yo estoy más que seguro, y quizás allá en el cielo me lo dirán, no sé yo, no sé si tendré la información esa que nos la darán o no, no sé. Porque yo siempre decía antes, cuando yo llegue al cielo, la lista de preguntas que yo tengo es tan larga, hasta que un día, estudiando las palabras, me di cuenta que cuando yo llegue al cielo, yo no me voy a acordar de 3 pepinos de lo que pasó aquí. Mente nueva. Y por muchos años yo estaba equivocado, te voy a decir. Yo juraba y perjuraba que ya yo tenía planificadas muchas preguntas que iba a hacer, que iba a pedir una audiencia con el apóstol Pablo. Tú sabes, la ignorancia, ¿verdad? Y a ver qué pasan los años. Yo digo, wow, es que yo estaba pensando, espérate, si aquí la misma Biblia me está diciendo que yo no voy a saber nada de esto. Entonces, yo voy a ser una criatura nueva, mi mente va a ser nueva, voy a tener un cuerpo nuevo, yo no me voy a acordar de nada ni de nadie. Esas canciones tan lindas que salen por ahí, cuando yo llegue allá y tú me verás y yo te veré. Y eso no es bíblico. Ay, cuando yo llegue voy a estar con mi mamá otra vez. ¿Qué fe? Eso no es bíblico. Puede ser, esto es una especulación. No hay ningún sitio en la Biblia, si usted lo encuentra me lo da, porque entonces yo me pego por ahí. Pero yo no he encontrado ningún sitio en la Biblia que me diga que yo me voy a encontrar con mis seres queridos en el cielo. No los voy a conocer. Si la especulación es esta, hermano, si en el amor de Dios Él pusiese a seres de nuestra familia o seres queridos que se convirtieron y están salvos también, juntos con nosotros, estaríamos juntos, pero no sabríamos que nos conocimos. Porque tú no puedes tener recolección ni memoria de nada de lo que pasó aquí en la tierra, porque entonces lo que te van a venir también son los pensamientos pecaminosos y las cosas pecaminosas que hizo esa persona o hiciste tú o hicieron juntos. Y terminarán haciendo lo que Dios condena. El pecado. Se lo pondríamos en segundo lugar como quieran, porque No, aquí era mi mamá. no. Entonces, Claro, y allá no puede pasar, y allá no puede haber pecado. O sea, de hecho, sabemos bien que por eso fue que cuando Cristo muere en la cruz y se hace pecado, Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que en ese momento Él tuvo que separarse totalmente de la segunda persona en el aspecto de Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque Él se hizo pecado, dice la Biblia. Y Dios no puede estar donde está el pecado. ¿Ves? Entonces fíjate que la única manera que Él pudo llegar a poder establecer una forma de andar es encarnándose, para que el cuerpo humano fuese el que estuviese en esa. Por eso dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero pecó en nada. Fíjate qué interesante. Yo he escuchado por ahí unos de disparates en referencia a eso. Yo hasta escuché bueno, yo no sé si él era arzobispo o cardenal, pero sé que dijo que Jesucristo había pecado. Pero después yo me puse a pensar, bueno, si él dijo eso no es nada, porque si el Papa se atrevió a decir que Cristo fracasó en la cruz, y ese es supuestamente el máximo director
espiritual de esa gente, ¿verdad? Pues que un cardenal dijera, aquello no es nada. Ok. Seguimos aquí. ¿Alguna pregunta o duda? La interpretación que Constantino le daba a la fe en Jesucristo era tal que no le impedía servir a otros dioses. De hecho, eso es bien probable que venga en el examen. Su propio padre había sido devoto del sol invicto. Sé que voy a brincar la cabra aquí, pero la tentación es muy grande. Si usted ha cogido alguna vez y ha visto lo que es una hostia, lo que llaman los católicos. Hay unos chiquititos que son así, que le dan a Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? Y hay una grande que el padre parte. Esa tiene un sello ahí. Yo quiero que ustedes hagan este ejercicio. Si no lo compran, por lo menos entren en el internet y búsquenlo. ¿Se acuerdan que hablamos del libro Babilonia, Misterios Religiosos? Búsquense la parte donde sale la hostia y miren lo que hay ahí impreso en la hostia. Y después me cuentan qué fue lo que vieron. ¿Ok? Y yo sé claramente lo que era porque yo fui monaguillo. Así que yo bregaba con eso en mis manos. Aparte de también coger en mis manos los cigarrillos del cura. Yo probé el vino que ellos usan para consagrar, como yo llamo. Sí, nosotros probamos muchas cosas, créeme. El cura que nosotros estábamos, le jugábamos los cigarrillos por mol, cigarrillos sin filtro. Muchachos, eso era rompepecho. Entonces, éramos unos monaguillos muy buenos que éramos. Ay, Señor. Esto no es parte de la clase, ¿sabes? Esto es un comentario fuera de... Cuando usted nos veía a nosotros allá arriba, parecíamos unos nenes tan buenos. Muchachos. No, la ignorancia de creer que estábamos en el sitio que tenía que ser, esa era más ignorancia. Y estábamos metidos en eso por complacer a los padres. Por eso yo lo digo, la ignorancia de estar porque ahora que no tiene nosotros no nos interesaba realmente. Pero como eso tenía feliz a mi mamá, pues yo estaba allí. Si ella estaba feliz de que yo estuviera allí, pues yo estaba allí. Después que salgamos del aire les voy a contar algo. Muy bien. Luego la política religiosa de Constantino siguió un proceso lento pero constante, y lo más probable es que ese proceso se haya debido no solo a las exigencias de las circunstancias, sino también al progreso interno del propio Constantino, según fue dejando tras sí la vieja religión y comprendiendo mejor el alcance de la nueva. Al principio, Constantino se limitó a garantizar la paz de la iglesia y a devolverle las propiedades que habían sido confiscadas durante la persecución. Poco después comenzó a apoyar a la iglesia más decididamente, como cuando le donó el palacio de Letrán en Roma, que pertenecía a la familia de su esposa, o cuando ordenó que los obispos que se dirigían al sínodo de Arles en el 314 utilizaran los medios de transporte imperiales sin costo alguno para la iglesia. Al mismo tiempo, empero, trataba de mantener las buenas relaciones con los devotos de los antiguos cultos y particularmente con el Senado romano. El imperio era oficialmente pagano, y como cabeza de ese imperio
a Constantino le correspondía el título de sumo sacerdote. Ese nombre pasa a ser el sumo pontífice o pontífices rex. Y luego en el catolicismo ese título de sumo pontífice es tomado del emperador romano y lo coge el Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ok? Negarse a aceptarlo era rechazar de plano todas las antiguas tradiciones del imperio, tradiciones que eran paganas. Y Constantino no estaba dispuesto a tanto. Un verdadero cristiano está dispuesto a todo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una situación un poquito problemática. Nuevamente volvemos a la cuestión de si él estaba realmente converso o no. Aún más, hasta el año 320, las monedas de Constantino frecuentemente llevaban los símbolos y los nombres de los viejos dioses, aunque muchas llevaban también el monograma de Cristo. ¿Okay? En el año 324, un edicto imperial ordenó que todos los soldados adorasen al Dios Supremo el primer día de la semana, aunque este era el día en que los cristianos celebraban la resurrección de su Señor. Era también el día dedicado al culto al sol invicto. Y por tanto, los paganos no podían oponerse a tal edicto. Al año siguiente, el 325, se reunió en Nicea la gran asamblea de obispos que se conoce como el primer concilio ecuménico. Ahora, entendamos claramente la palabra ecuménico en el contexto del momento, del año 325. Ecuménico versus ecuménico hoy en día a lo que era en el 325 son dos cosas totalmente diferentes. Ecuménico hoy en día significa que todas las religiones se unan y compartan juntas y se acepten unas a otras. En el concilio de Nicea, tú tienes allí todos los obispos de todas las diferentes iglesias. Así que estamos hablando de un grupo de obispos que no están bajo una sola sombrilla, como luego sucede bajo el catolicismo romano. Está básicamente como la iglesia primitiva era, obispos en diferentes iglesias, en diferentes lugares. Obviamente, en la iglesia primitiva todavía no habían templos, no habían edificios construidos como se hicieron ya para este tiempo. Se empezaron a edificar edificios. En aquel tiempo eran en las casas que se reunían, eran en lugares como en lo que eran las cuevas, en lugares al aire libre, etcétera. Pero cada iglesia tenía un obispo diferente. De hecho, si nos damos cuenta en el libro de Apocalipsis, vemos iglesias que son mencionadas ahí, como Sardis, Tiatira. ¿Están conmigo?
¿Entienden lo que digo? ¿Y a quién se dirige Jesucristo por medio de Juan? A la iglesia de Sardis, a la iglesia de Antioquía, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Éfeso, al obispo de la iglesia. Al obispo de la iglesia que está en Sardis, al obispo de la iglesia que está en Tiatira, al obispo, ¿que es quién? El pastor. Cada una individual, no son como vemos en el sistema católico romano, que todas están bajo el control de el obispo de Roma, que le llaman el Papa. ¿Ok? Así que no es lo mismo, ni se escribe igual. De ese concilio vamos a tratar en el próximo capítulo. Esa asamblea fue convocada por Constantino y los obispos viajaron a expensas del tesoro imperial. O sea que todos esos pastores, el imperio romano les pagó el viaje para llegar allí a Roma para tener ese concilio. Ya hemos visto cómo la fundación de Constantinopla fue un paso más en este proceso. El propio hecho de crear una nueva Roma era en sí un intento de sustraerse del poder de las viejas familias paganas de la aristocracia romana. A pesar de todo esto, casi hasta el fin de sus días, Constantino continuó comportándose como el sumo sacerdote del paganismo. A su muerte, los 3 hijos que lo sucedieron no se opusieron al deseo del Senado de divinizarlo, y así se produjo la anomalía de que Constantino, quien tanto daño le había hecho al culto pagano, se volvió uno de los dioses de ese propio culto. ¿Qué cosa, ¿verdad? O sea que el Senado lo hizo un dios. Si tú vas ahora mismo a Italia, probablemente, sin equivocarme, y alguien puede buscarlo para tener un número más certero, pero yo estoy más que seguro que Italia debe de estar como en un 97% católico romano. Italia, sí. Definitivo. Sí. Tiene que estar por ahí. Si hay un 2% que sean ortodoxos, es posible, y 1% evangélico. Porque mira que yo cojeteé Italia y yo encontré una sola iglesia evangélica. Ahora, católica. Chacho, si tú te creías que en Puerto Rico había muchas iglesias católicas, vete a Italia. Y me imagino con toda la opulencia que... Bueno, inclusive nosotros fuimos a iglesias que cuando las comparamos con el Vaticano eran más lindas que el Vaticano. Que Jonathan, mi yerno, y yo nos quedamos como que, ¿cómo es posible? Y todo en oro, Kenneth. Sí, lo sé. Todo oro, pero oro de verdad, no de oro COVID, oro de verdad. Eso pasa en México, es igual. Hay templos que están hechos de oro y de piedras preciosas, como también y como se están derrumbando, los tienen acuartelados, o sea, como en restauración, y son en oro, que tienen mucho oro, mucho glamour en cuanto a eso. La opulencia, y vamos a hablar mucho de eso en el próximo trimestre, porque ahí nos vamos a meter bien adentro en el catolicismo,
porque lamentablemente el catolicismo juega un papel bien importante en el desarrollo del cristianismo. Y una de las cosas que yo les dije en clases anteriores a ustedes, si cierto es que no es la iglesia de Cristo, muchos de los que estaban en ella, que eran parte del magisterio, tuvieron muy buenas y grandes aportaciones a la teología cristiana, hasta que empieza a ya malformarse lo que es un pensamiento más de dogmas versus doctrina cristiana. Y eso lo vamos a ver en el próximo trimestre, y ahí van a aprender mucho y se van a quedar bastante sorprendidos. Por eso que quisiera que leyeran el libro de Babilonia, Misterios Religiosos, antes que regresáramos, porque entonces usted va a entender mucho más claramente las cosas que vamos a hablar. Y ese librito es así, no es muy gordo, ya ustedes lo tienen que haber chequeado en el internet. Pueden leer yo te diría que yo en 1 o 2 días yo leo ese libro. Pero si usted no es de los que lee mucho, coge una semana y en una semana lo ha leído. Pero va a cogerle una información muy interesante. Ok. Capítulo 14, la teología oficial. Y ahora vamos a entrar con la otra persona que les dije que íbamos a hablar, que es una persona de mucha importancia también en este desarrollo de la historia del cristianismo, y es Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea. Antes que empecemos a hablar de él, ¿alguna pregunta hasta ahora, un comentario? Ok. Si miro hacia el oriente, si miro hacia el occidente, si miro por toda la tierra y hasta si miro al cielo, siempre y por doquier veo el bienaventurado Constantino dirigiendo el mismo imperio, Eusebio de Cesarea. Así que podemos ver que don Eusebio estaba en cierto momento en su vida muy afín con las cosas que hizo Constantino a favor del cristianismo. Y por ende, nada más que leyendo esto, pues vemos que estaba afín. No siempre fue así, ¿verdad? No siempre fue así. Probablemente en la primera década de el siglo IV no había en toda la iglesia cristiano alguno más erudito que Eusebio de Cesarea. Y sin embargo, frases como la que citamos al principio de este capítulo han llevado a muchos historiadores a afirmar que Eusebio capituló ante el poder imperial. En otras palabras, que se rindió ante el César y doblegó rodilla en vez de doblegar rodilla ante Dios. Según estos historiadores, Eusebio era un hombre de carácter débil que, al verse rodeado de la pompa del imperio, se doblegó ante ella y se dedicó a servir los intereses del emperador más bien que los de Jesucristo. Pero antes de aventurar tales juicios, conviene que nos detengamos a narrar algo de la vida y obra de este sabio cristiano, para así comprender mejor sus reacciones y actitudes. Eusebio nació alrededor del año 260, probablemente en Palestina, donde transcurrió la mayor parte de sus primeros años. Se le conoce como Eusebio de Cesarea porque fue obispo de esa ciudad y porque fue en ella que se crió. Si bien el lugar de su nacimiento nos es desconocido. En todo caso,
quien de veras hizo un impacto profundo sobre la vida del joven Eusebio fue Panfilio, o Panfilo, que Panfilo es un buen nombre para nietos, ¿verdad? Este era natural de la ciudad de Berito, hoy Beirut, en el Líbano, pero había estudiado en Alejandría bajo el célebre Pierio, uno de los continuadores de la obra de Orígenes. ¿Se acuerdan de él? Algún tiempo después, tras ocupar algunos cargos importantes en Berito, Panfilo se trasladó a Cesarea, a donde parece haber sido llamado por el obispo de esa ciudad. En Cesarea, Orígenes había dejado su biblioteca, que estaba en posesión de la iglesia, y ahora Panfilo se dedicó a estudiarla, organizarla y completarla. En esta tarea le ayudaban varias personas inspiradas por la fe ferviente y la curiosidad intelectual de su jefe. Cuando Eusebio conoció a Panfilo, quedó cautivado por esa fe y esa curiosidad. Y su devoción llegó a tal punto que en años posteriores se llamaba a sí mismo Eusebio de Panfilo, dando a entender así que mucho de lo que era se lo debía a su maestro. Durante varios años, Panfilo, Eusebio y otros trabajaron en equipo, y probablemente viviendo bajo un mismo techo y compartiendo todos sus gastos y entradas. A la postre, el gusto de Panfilo por los libros fue superado por el de su discípulo, que al parecer hizo varios viajes en busca de documentos acerca de los orígenes cristianos. Durante este periodo, Eusebio y Panfilo escribieron varias obras, pero de ellas la única de importancia que se ha conservado es la Crónica de Eusebio, y aún esta en versiones posteriores, al parecer muy tergiversadas. Así que cogieron y esas crónicas de Eusebio, de la misma manera que hicieron con libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, y los corrompieron, añadiéndole y quitándole, pues también hicieron con la obra de las crónicas de Eusebio. ¿Ok? Ya estamos terminando. Si Eusebio no hubiera hecho otra cosa en toda su vida que escribir la historia eclesiástica, solo eso bastaría para contarle entre los gigantes de la iglesia en el siglo IV. En efecto, sin su obra, buena parte de la historia que hemos relatado en nuestra primera sección se habría perdido, pues fue él quien compiló, organizó y publicó casi todo lo que sabemos acerca de muchos de los cristianos que vivieron en los primeros siglos de la vida de la iglesia. Además, lo único que se conserva de la obra de muchos de aquellos antiguos autores cristianos son las citas extensas que Eusebio excluye en su historia. Sin él, en fin, nuestros conocimientos de los primeros siglos de la iglesia quedarían reducidos a la mitad. Así que vemos la importancia de la historia extra bíblica para poder montar el rompecabezas y entender qué sucede con el cristianismo a través de los siglos. Porque la Biblia termina en el siglo I. Una vez termina el último apóstol vivo, que es Juan, y escribe el Apocalipsis en la isla de Patmos, ahí se acabó la Biblia. ¿Qué pasa con los padres de la iglesia? ¿Qué pasa con los maestros de la iglesia? ¿Qué pasa con todos los mártires a través de los siglos? ¿Cómo sabemos de esto? Tienen que haber historiadores
que están escribiendo, historiadores que están enfocados en lo que está sucediendo en el cristianismo. Pues si no es por eso, no sabíamos nada. No hay forma. ¿Ok? Y en estos años, el que se le adjudica la mayor cantidad de información es a Eusebio. Así que sabemos que podríamos preguntarnos en un examen quién aportó la mayor parte de la información de la historia cristiana en esos primeros siglos, y tenemos que decir que fue quién, Eusebio, porque fue el que escribió acerca de todas esas cosas. ¿Okay? Por fin, en el año 311, la situación empezó a cambiar con respecto a la persecución. Primero vino el edicto de Galerio, de eso hablamos. Después Constantino venció a Magencio y Licinio, y Constantino, reunidos en Milán, decretaron la tolerancia religiosa. También hablamos de eso. Para Eusebio y sus compañeros, lo que estaba teniendo lugar era obra de Dios, semejante a los milagros que narra el libro de Éxodo. A partir de entonces, Eusebio y probablemente muchísimos otros cristianos que no dejaron, como él, testimonio escrito de sus opiniones, empezó a ver en Constantino y en Licinio los instrumentos escogidos por Dios para llevar a cabo sus designios. Poco después, cuando Constantino y Licinio fueron a la guerra, Eusebio estaba convencido de que la principal razón del conflicto era que Licinio había perdido el juicio y comenzado a perseguir a los cristianos. Por tanto, Eusebio siempre vio en Constantino al instrumento escogido de Dios. Y ahí podemos ver por qué él le da esa cita cuando empezamos a leer que él habla también de Constantino. Es porque él en su mente está viendo que Constantino está siendo usado por Dios. Y yo pues podría decir que es probable, es posible. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, si nos movemos a la Biblia, ¿cuántas veces no vimos a Dios utilizar reyes paganos para ayudar al pueblo de Israel? Reyes inclusive dieron hasta dinero. Ayudaron a levantar los muros de Israel. Así que Dios puede usar al que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. ¿Ok? Más adelante, cuando entremos y hablemos de la Reforma Protestante, vamos a ver cómo en ese momento también Dios usa a personas que vamos a aprender que eran imperfectos en su forma de andar, porque hicieron un montón de cosas buenas para el cristianismo, pero también hicieron cosas malas. Pero Dios los usó. Pero no vamos a entrar todavía ahí, porque todavía falta para llegar allá. ¿Ok? Unos pocos años llevaba Eusebio en su cargo de obispo cuando una nueva tempestad vino a turbar la calma de la iglesia. Se trataba ahora no de una persecución por parte del gobierno, sino de un agudo conflicto teológico que dio en el cisma, la controversia arriana. Puesto que más adelante le dedicaremos un capítulo, los primeros episodios de esta controversia, no hemos de discutirla aquí. Baste decir que la actuación de Eusebio en esa controversia dejó mucho que desear. Pero esto no se debió a que Eusebio fuese hipócrita ni oportunista, como han pretendido algunos historiadores, sino más bien a que sus intereses eran otros. Eusebio no parece haber comprendido a cabalidad todo el alcance de la controversia, y su preocupación fundamental era la paz de la iglesia, más bien que la exactitud teológica. Por ello,
aunque al principio mostró simpatías hacia la causa arriana, en el concilio de Nicea, cuando se percató de los peligros doctrinales que entrañaba esa causa, estuvo dispuesto a condenarla, pero esto corresponde a otro capítulo. Y les voy a decir que el arrianismo es tema que aún hoy en el siglo XXI se toca y se acusan cristianos unos a otros de ser arrianos. Pero no voy a entrar en eso todavía porque sería muy prematuro. ¿Ok? Muy bien. Examen final. 3 de septiembre. ¿A cómo estamos hoy? A 20. 3 de septiembre. Yo puse septiembre. Ahora mismo está. Mira que Estamos a septiembre 20. junio, julio, agosto. Usted ve otra vez. Lo arreglé. Que no panda el cúnico. Estoy pensando en septiembre. ¿Será que será por mi cumpleaños? Que es el día primero. Será. Acuérdense de ese día, fíjense. Acuérdense. Ok. 3 de agosto. Examen final. Mitad. Espera, ¿qué día cae? ¿Qué día cae? 9. Está mal. Usted me ha dicho el Estoy mal. Volvemos otra vez. ¿Sabe por qué lo sé? Porque yo tengo una cita de ese día. Usted me ha dicho el jueves pasado. Yo y las fechas vuelvo otra vez. 5 de agosto. 5, ¿verdad? Usted me ha dicho 5. ¿Y por qué yo estoy pensando en el 3? ¿Qué hay el 3? Gladys, ¿qué hay el 3? Que yo sepa nada. Mire, es verdad, lo tengo aquí, mira, examen final 5. Lo tengo aquí, miren, para que vean. Perdón. 5 de agosto. Sábado 5 de agosto, 10:30. La mitad del capítulo 10. El 11. El 12 y 13 y 14. Obviamente, yo les voy a enviar las láminas de los que vienen el examen. Todo lo que está aquí, del 13 y el 14, todas esas, estúdiensela porque de cualquiera de esas puede venir algo. Si se fija, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 láminas cubriendo 2 capítulos. ¿Ok? Para ser justo, pues podemos ver que hay diferencia de tamaño en las letras. En algunas láminas tengo más información que en otras. ¿Ok? Pero no es tantísimo el material. ¿Ok? Así que en la semana les envío el bono para que ya lo sepan. Y tienen desde el 20 hasta el 5. ¡Wow! Si usted tiene tiempo ahí para estudiar, Pero no vamos a poner las clases hasta el 5. Tiene todo ese tiempo para estudiar. Entonces van a tener un cambio en el examen final. No se preocupen, no viene llena blanco. No viene llena blanco. Tranquilo todo el mundo, que no panda el cúnico. ¿Ok? Vamos a terminar aquí el video. Que Dios me los bendiga.